Lo que es seguro es que el PSOE ha sido y será. Estén ustedes tranquilos. No pierdan tiempo buscando disidentes, desertores o traidores para pasearles por las tertulias, por los medios que comparten su estrategia. Ninguno es ya representativo de este PSOE. ¿Y saben por qué? Porque este PSOE ya se blindó hace años contra cualquier injerencia externa en sus procesos de toma de decisiones. Este PSOE ya no es de sus dirigentes, ni de los actuales ni de los históricos. Este PSOE es de sus militantes y, por consiguiente, del pueblo. No fue el sanchismo, señor Feijóo, el que se llevó por delante al señor Rajoy, ni tampoco al señor Casado. No es el sanchismo el que le va a hacer caer a usted. La raíz de sus problemas está en las entrañas del Partido Popular, en su propio sistema tan degradado que ha acabado siendo parasitado por la extrema derecha de este país. Es la maquinaria del PP, señor Feijóo, y no Sánchez la fuente de sus males. El modus operandi del método Gürtel, de la policía patriótica, del tamallazo al que sin el menor pudor han venido ustedes apelando en este largo mes de espera, o el de los sobresueldos, señor Feijóo. Sobresueldos que cobró toda la cúpula del PP, incluido su vicepresidente interruptus, el señor Abascal. Y sobresueldos que tanto el señor Abascal como usted mismo, señor Feijóo, siguen cobrando, él en Vox y usted en el Partido Popular. Es esa misma maquinaria, señoría, y no lo que llaman sanchismo, lo que también va a acabar con usted. Por cierto, señor Feijóo, hablando de sobresueldos, hace falta tener cuajo para erigirse en defensor de la igualdad siendo alguien que no tiene suficiente ¿con cuánto? 5.000, 6.000, que tiene que complementarlos con otros 2.000, 3.000, mientras se opone a que un trabajador que hace 40 horas a la semana cobre al menos 1.000 euros, que tiene que conformarse con 700. Es muy consciente de que en este país, en este momento, hay dos opciones. O un gobierno progresista o un gobierno ultraconservador. O un gobierno que sabe sumar o uno que solo sabe dividir. La mayor parte de su actividad ha consistido en intentar provocar una rebelión dentro del Partido Socialista y con ello un nuevo tamallazo, esta vez en esta Cámara. Una advertencia a usted, señor Feijóo, y a toda la derecha de este país, la política, la mediática y la económica, si es que pudiera establecerse algún distingo entre ellas. Pierdan toda esperanza de quebrar a este Partido Socialista Obrero Español. Lo que es seguro es que el PSOE ha sido y será. Estén ustedes tranquilos. No pierdan tiempo buscando disidentes, desertores o traidores para pasearles por las tertulias, por los medios que comparten su estrategia. Ninguno es ya representativo de este PSOE. ¿Y saben por qué? Porque este PSOE ya se blindó hace años contra cualquier injerencia externa en sus procesos de toma de decisiones. Este PSOE ya no es de sus dirigentes, ni de los actuales ni de los históricos. Este PSOE es de sus militantes y, por consiguiente, del pueblo. En primer lugar, señor Feijóo, deben aceptar ya, de una vez por todas, que la culpa de sus males no la tiene el presidente Sánchez. No la tenemos tampoco ninguna de las demás formaciones políticas y, desde luego, no la tienen los españoles porque voten mal. Su problema, señorías, no está fuera, sino dentro del Partido Popular. En segundo lugar, han de reconocer que ese problema no es coyuntural, sino estructural. Ese es su gran problema.
su obsesión por Sánchez. Un presidente al que han negado el pan y la sal hasta el mismo día de hoy, llegando a estar dispuestos a quedarse ciegos con tal de dejarle a él tuerto. Una fijación traducida en una estrategia de acoso deshonesta y destructiva que no solo no les ha servido para alcanzar sus objetivos, a la vista está, sino que además ha embarrado el terreno de juego del que todos participamos. Miren, usar la palabra sanchismo para referirse a la causa de sus males puede que les desahogue, que les alivie de la frustración, pero han de admitir que es un autoengaño. No fue el sanchismo, señor Feijóo, el que se llevó por delante al señor Rajoy, ni tampoco al señor Casado. No es el sanchismo el que le va a hacer caer a usted. La raíz de sus problemas está en las entrañas del Partido Popular, en su propio sistema tan degradado que ha acabado siendo parasitado por la extrema derecha de este país. Un sistema, señoría, operativo desde el mismo momento de su fundación, sobre los cimientos de Alianza Popular y estos, a su vez, sobre los del franquismo. Un sistema basado en la contabilidad y la financiación ilegal, así como en la corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública a todos los niveles, central, autonómico y local. Es la maquinaria del PP, señor Feijóo, y no Sánchez la fuente de sus males. El modus operandi del método Gürtel, de la policía patriótica, del tamallazo al que sin el menor pudor han venido ustedes apelando en este largo mes de espera, o el de los sobresueldos, señor Feijóo. Sobresueldos que cobró toda la cúpula del PP, incluido su vicepresidente interruptus, el señor Abascal. Y sobresueldos que tanto el señor Abascal como usted mismo, señor Feijóo, siguen cobrando, él en Vox y usted en el Partido Popular. Es esa misma maquinaria, señoría, y no lo que llaman sanchismo, lo que también va a acabar con usted. Por cierto, señor Feijóo, hablando de sobresueldos, hace falta tener cuajo para erigirse en defensor de la igualdad siendo alguien que no tiene suficiente ¿con cuánto? 5.000, 6.000, que tiene que complementarlos con otros 2.000, 3.000, mientras se opone a que un trabajador que hace 40 horas a la semana cobre al menos 1.000 euros, que tiene que conformarse con 700. Cuando hablan ustedes de que son los defensores de la igualdad, no digo que no sé cómo se les cae la cara de vergüenza, porque de eso no gastan, Lo que no entiendo es cómo aguantan ustedes la risa. Es que no lo entiendo. Por cierto, señor Feijóo, el salario mínimo interprofesional con este gobierno subió un 47%, al tiempo que el IPC subió un 16%. Es uno de los bulos que ha soltado usted en su discurso esta mañana. El fracaso del Partido Popular y su deterioro como interlocutor político, señorías, y tiene que ver con la actitud, es la soberbia, instaurada como marca de la casa desde hace ya demasiados años. Porque ganar siempre se les ha dado muy bien, señorías, pero después de 45 años desde la restauración de la democracia, a perder aún no han aprendido. Y es en la derrota, es en la oposición donde se demuestra el talante democrático y se da la talla política. A ustedes, señorías, les bastó un solo mandato para pasar de la política a la soberbia. Ustedes fueron capaces de hablar catalán, aunque fuera en la intimidad, de cerrar pactos con partidos nacionalistas de Euskadi y de Cataluña, incluso cuando no necesitaban sus votos, de dialogar con la banda terrorista ETA, señor Feijóo, a la que llamaron Movimiento Nacional de Liberación Vasco y a cuyos asesinos en activo llegaron a ofrecer públicamente perdón y generosidad, espíritu abierto y mano tendida. ¿Estaba eso en el programa con el que concurrió el señor Aznar a las elecciones en el año 96, señor Feijóo? Yo no lo recuerdo. Pero en todo caso, lo hicieron ustedes por la paz. Había que intentarlo y lo intentaron. Fíjense si les fue bien hacer política tras esos intentos que los españoles les recompensaron con la mayoría absoluta. Ahora, conseguida la mayoría absoluta, se abonaron a la soberbia, señorías, y hasta hoy. Y se propusieron no volver a meterse en política.
Donde sí se metieron y nos metieron a todos, más bien, fue en una guerra sin escuchar a la calle, sobre la base de mentiras, mentiras sostenidas por el mismo que le marca a usted el paso a día de hoy, que instigó los peores atentados terroristas de nuestra historia y les llevó a fabricar la mayor y más repugnante mentira jamás contada al pueblo español, por la que siguen sin pedir perdón. Es cierto que los independentistas se equivocaron y cometieron una grave irresponsabilidad, pero la suya, su irresponsabilidad, fue la falta de respeto a lo que votó el pueblo catalán y su dejadez posterior fue el principal combustible del procés. Pasaron ustedes a firmar el pacto del Majestic, suprimir los gobernadores civiles, ceder el 30% del IRPF, transferir la gestión de puertos, ley de normalización lingüística, hacer desaparecer a la Guardia Civil de Tráfico de Cataluña, esto también lo llevaba el señor Aznar en su programa. Pasaron de eso a tener que firmar la intervención de la autonomía de Cataluña, casi nada. Y ahí estuvo el PSOE, cuando las cosas pintaban mal, para ayudarles. Jamás hemos tenido ese gesto por su parte a la recíproca, ni en la pandemia, ni contra el terrorismo, ni para buscar fondos en Europa. Nunca han estado a la altura de la historia de este país. Nunca. Ustedes quieren seguir en Cataluña con el doble papel de pirómano y de don Tancredo al mismo tiempo, exacerbando el enfrentamiento para que cuando llegue a extremos inasumibles mirar para otro lado. Todos pensábamos, después de que usted se hizo tanto de rogar, señor Feijóo, de que le costó tanto aceptar el liderazgo del PP, que usted pondría sus condiciones. No me refiero al sobresueldo, señor Feijóo, eso ya sé que se lo aseguró usted. Me refiero a condiciones políticas. Y pronto vimos que no, que usted no venía a cambiar nada, que usted no venía a mandar. Pronto quedó claro que a lo que usted venía era a obedecer. Unos días a Moreno Bonilla, otros días a Ayuso, otros días a Aznar, como antes de ayer, y siempre a las cabeceras de algún periódico que son las que le marcan a usted el rumbo a seguir. No se podía esperar otra cosa, siendo como es un pata negra de este PP, del PP más rancio de su historia, que ya es decir, forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. Intentó usted esconder su estrecha amistad con un narcotraficante cultivada durante 8 años, que se sepa, en los que usted ostentaba responsabilidades públicas al mismo tiempo. Después, cuando esa amistad quedó al descubierto, trató de hacer creer a toda España que usted no sabía en 1995 lo que se sabía en toda Galicia y buena parte de España desde 1990. La verdad, sorprende pensar que a alguien se le ocurrió que era buena idea promoverle a usted a candidato a la presidencia del Gobierno de España con semejante baldón en su expediente. Pero ese vínculo no es lo único que ha querido ocultar usted. También ha querido usted ocultar sus ingresos y su patrimonio, de cuyo gran crecimiento seguimos esperando explicaciones. En eso también le ha emulado su vicepresidente interruptus, por lo que hemos podido saber. Señor Feijóo, usted sabrá lo que quiso decir cuando afirmó que la verdad y la mentira es aquello que merece la pena dedicar una vida para que la verdad venza la mentira y no la mentira venza la verdad. Porque la única verdad es que las mentiras han sido el denominador de su corta etapa al frente del Partido Popular. Usted vive instalado en la mentira y además persiste en ella. La última, en una entrevista a un diario regional donde vuelve a insistir en que el PSOE subió con un acuerdo del PP las pensiones un 8,5%. Pero, señor Feijóo, ustedes votaron en contra de la ley que subía las pensiones con arreglo al IPC, presentaron una enmienda a la totalidad de la ley, votaron en contra de los presupuestos generales del Estado. ¿Pero cuándo han apoyado ustedes esa subida? Voy a terminar. Señor Feijóo, dicen que para mentir bien hay que tener buena memoria. Y usted
Y usted tiene la misma memoria que Dory, la pez cirujano de la película de dibujos animados Buscando a Nemo. No es ya que no se acuerde de lo que su propia formación vota, es que no se acuerda de lo que usted mismo dice. ¿Ha olvidado que su partido y usted mismo se negaron a comprometer en campaña electoral una subida de las pensiones conforme al IPC? Ha propuesto usted una reforma del artículo 49 de la Constitución esta mañana. ¿Se ha olvidado que votaron ustedes en contra de esa reforma en esta misma Cámara? Decía el gran cantador Paco Toranjo, quien dice yo soy es porque no tiene quien le diga tú eres. Usted ha dicho esta mañana que es un presidente de fiar. Pues ya que no tiene usted quien se lo diga, se lo digo yo. Ni es usted presidente ni es de fiar. Y por eso el Partido Socialista no le va a apoyar en esta investidura.